Hola, ¿cómo están? Soy Pepe Maeda Asensio. Hoy día escribía un post de lo que estuvo una secuencia sobre la Casa Hacienda de Batangrande, que todos los batangrandinos y lambayecanos esperamos que muy pronto, por la gestión de la congresista María Acuña Peralta, pueda ser declarada por fin como monumento histórico. Esto va a dar lugar a que ya las entidades estatales, que hasta hoy están impedidas de hacerlo, puedan apoyar con materiales o también inclusive económicamente para lograr la tan ansiada restauración de los dos módulos de la Casa Hacienda de Batangrande, que fue construida, como bien lo he documentado, por el año de 1830, construida por el entonces propietario de origen ecuatoriano, don José Andrés Delgado Gardiazabal y Tobar, que fue un modesto abogado que vino desde Cuenca, no sabemos a qué, pero entroncó en Lambayeque y se casó con la señora Clara Fernández de la Cotera y Durán Caso, entonces hija del coronel de la Cotera, don Pedro de la Cotera, que a la sazón era uno o quizá el hacendado más rico de la región norte del Perú, no solamente de Lambayeque. El coronel Pedro Fernández de la Cotera, así era su apellido completo, fue propietario de Batangrande, de la hacienda La Viña de San Carranco, ahora La Viña, de la hacienda Sicán, hoy Batangrande, de la hacienda Cayaltí, dueño de la hacienda Úcupe. Tenía 4 o 5 haciendas que la hereda la hija y se casa con este abogado de modesta condición, que pasa a ser pues entonces el hombre más rico de la región de Lambayeque y dueño especialmente del fondo más grande de todas las 4 o 5 haciendas, que es Batangrande, que pasa a ser Batangrande con ese nombre, dejando el de Sicán más o menos por el año de 1830, cuando ya le tenía don José Andrés Delgado. Y estoy haciendo esta secuencia de posts, de artículos pequeños con fotografías, inclusive que estoy elaborando con inteligencia artificial, como si fueran pinturas al óleo, de las fotografías que en su mayoría o casi todas son de mi autoría. Bien, eso es la Casa Hacienda, pero mi comentario hoy día obedece a que me he puesto a pensar, yo un poco revolucionario en las épocas de, claro, cuando era dirigente universitario en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, entonces de facción medio de tendencia centroizquierdista, luego paso a ser aprista, hasta del año 79 y hasta hoy mi corazón es plenamente allista, aprista, muy bien. Pero la reforma agraria que se implanta y se ejecuta en el Perú durante el gobierno y con la presidencia del general piurano, don Juan Velasco Alvarado, fue aplaudida quizá por todos o por la mayoría de peruanos. Se dejaba así una larga etapa de época de la tenencia agraria latifundista, abordados por tantos historiadores de la época inclusive colonial hasta la época republicana. Las haciendas fueron formadas, como ya lo he demostrado en el caso de Batangrande, fueron fundadas como estancias. La estancia no fue un regalo, la estancia fue una compra que hacía un criollo español, porque a todos los peruanos nacidos en Perú, valga la redundancia, hasta el año de 1821 eran inscritos con partidas como de nacionalidad española. Esto ha llevado a más de un historiador poco documentado a confundir creyendo que eran españoles cuando en realidad eran peruanos y aquí lambayecanos, pero en su partida decían nacionalidad española. Las estancias entonces se formaron como fundos ganaderos, con bosques en el caso de Batangrande, la hacienda Sicán. Nace como la estancia un 6 de enero de 1596, una fecha que he documentado de los 35 expedientes que logré estudiar de propiedad de un archivo privado, que ya devolví por cierto, y de ahí he sacado lo más sustancial de la historia de la etapa colonial
desde el siglo XVI. Hablar de Batangrande, estamos hablando prácticamente de toda la parte media del Valle de la Leche, por si acaso. Era tan importante el fundo, perteneciendo ya por los años 50 al distrito de Jayanca, y después pasa al distrito de Pitipo por el año de 1950 o 51. Muy bien. Así se formaron las haciendas, no fue un regalo. En el caso específico de don José Andrés Delgado, de los anteriores hacendados, de los Villavicencio, de los de La Parra, de que después pasó a la administración de los jesuitas en forma de donación, especialmente donado por la familia de don Nicolás de Villavicencio, que en una parte de la historia de Batangrande llega a llamarse San Nicolás. Eso también lo he documentado, la hacienda San Nicolás de Sicán. Y digo esto porque hasta que llega a manos del señor Montero Helguera, yo había cometido un error en un primer artículo, le puse Montero Celada, pero ahora lo corrijo, es Montero Helguera, don Esteban. Don Esteban compró las haciendas La Viña de San Carranco y la hacienda Sicán. Luego aparece don Juan Auris Cornela. Don Juan Auris Cornela, padre de don Juan Auris Pastor, que sería después el propietario, arrendó la hacienda, o sea, pagaba alquiler de la hacienda Batangrande. Pero pese a los esfuerzos que hizo, como consta en documentos primarios, nunca pudo hacerse propietario de la hacienda. De los 5 hijos que tuvo, el tercero, don Juan José Auris Pastor, con inteligencia, obviamente, y con inspiración financiera, logra una asociación con el personaje de repente más ilustre históricamente que tiene Ferreñafe, como es el señor Nicanor Carmona Vilches, que fuera primer ministro, ministro de Hacienda, 2 o 3 veces alcalde de Lima, el primer alcalde constitucional que tuvo Ferreñafe, etc., etc. Era un hombre latifundista, pudiente, se asocia con el joven Juan Auris Pastor, le hace un préstamo de dinero, y con ese dinero, que fueron 92,000 libras esterlinas, casi exactamente, don Juan viaja a París. Ahí logra suscribir el contrato de compra-venta, mejor dicho, compra la hacienda, a la señora Daría, viuda de Montero Helguera, padre de don Víctor Montero Cosut, que después tuvo la hacienda como heredero de la hacienda La Viña de San Carranco, que hoy simplemente le conocemos como hacienda La Viña. Muy bien. ¿Cómo lo hizo don Juan? ¿Le regalaron la hacienda? No. ¿La recibió en herencia de su padre? Tampoco. Don Juan compra la hacienda y la convierte en una de las haciendas más grandes y más ricas de la costa peruana. Logra no solamente expandir el área agrícola, sembrando arroz, sembrando trigo. Aparte que las miles de hectáreas de bosque que asumo eran más de 30,000 hectáreas, incluyendo el actual bosque de Poma, que escasamente se ha logrado rescatar como intangible, 5,500 hectáreas y pico. Batangrande fue, como decía mi padre José Maeda Montenegro, el Edén del algarrobo, y lo sigue siendo. A nivel mundial tenemos el bosque seco subtropical más grande y más hermoso del planeta, que es el bosque de Poma. Ese bosque de Poma, que fue administrado por mi padre como jefe de bosques y ganadería por más de 40 años, se ha mantenido incólume hasta que llegaron los bandidos invasores y se arrasaron hasta con los pajaritos. Una destrucción total. Pero Poma hoy postula ser patrimonio cultural de la humanidad. Tema aparte. Entonces, don Juan Auris hizo de esta hacienda, que llegó con él a tener una extensión de 82,400 hectáreas, que llegaba hasta Yaque, llegaba hasta Sangana, mejor dicho, limitaba con el actual distrito de Incahuasi y en la zona de la Quipampa. Logró también comprar la hacienda Mayascón, que era
de los señores Salcedo, don Bernardino Salcedo y Táforo, que viene a ser abuelo de don Augusto Bernardino Leguía Salcedo y Táforo, que a decir del historiador Castillo, y creo que se equivocó, porque además lo digo porque nunca presentó documentación alguna, don Augusto Bernardino no nacería en San José, como dice Augusto Castillo Murosimi. Yo creo, postulo, sin documentación, también es una hipótesis, que dado su rango, su nivel socioeconómico de hijos y nietos de hacendados, no van a hacer la playa, una casita de playa. Su madre, pituca, rica, hacendada, tuvo necesariamente con parteras, como se acostumbraba en esas épocas, y lo vemos en las películas norteamericanas especialmente, cuando las matronas las hacendaban, daban a luz asistidas por su servidumbre. Entonces, así debió haber nacido Augusto Bernardino Leguía Salcedo y Táforo en su hacienda de Mayascón, cuya casa hacienda también ahora ha sido invadida y un poco destruida. Pero todavía queda algo de la hacienda donde también se elaboraba el chocolate Mayascón, porque al frente estaba la famosa fábrica de chocolate que fue propiedad de los Salcedos y que hicieron famoso al chocolate Mayascón a nivel internacional. ¿De dónde? De Batangrande, o sea, Mayascón. Entonces, la hacienda no se la regalaron a don Juan hasta que vino Juan Velasco Alvarado y en el año de 1970 da el golpe prácticamente de la reforma agraria. ¿Quiénes aplaudieron la reforma agraria? Principalmente los trabajadores, los sindicatos azucareros, los peones que se quejaban de alguna u otra manera de cierta explotación del hacendado. Pero yo he escrito y estoy documentando la historia de Batangrande. No hubo una explotación como sí, es verdad, hubieron en otras haciendas. Relativamente hablando, el trabajador de Batangrande era tratado con respeto. Al menos eso es lo que yo he captado, no solamente en la historia oral, sino el buen recuerdo que tenían los ancianos, de los cuales ya no queda casi ninguno en Batangrande, a quienes acudí, inclusive a mi padre, que era un memorista, historiador y también sindicalista. Pero mi padre también decía que la reforma agraria había sido mal aplicada. Consideraba a mi padre, y ahora llego a esta conclusión, por eso este video, de que la reforma agraria, si bien es cierto, trató de hacer justicia, paradójicamente cometió una injusticia. Es más, lo digo, cometió en el caso de Batangrande, no sé en otros sitios, un asalto. Expropió las tierras y el temor que tuvieron los hacendados, entonces los Auris Bonilla, don Juan Auris Pastor ya había fallecido en el año de 1935, los herederos, los hijos Auris Bonilla, que fueron 9, ya casi todos fallecidos, o creo que todos fallecidos ya. El último fue don Guillermo Auris Bonilla, el fundador y socio honorario, presidente honorario del Club Juan Auris, el Ciclón del Norte, con nacimiento en Batangrande, por el temor a las represalias que nunca iban a haber en el caso de Batangrande, porque la gente hasta ahora los quiere a los Auris. Cuando llega un Auris le dicen hasta niño, yo soy testigo de eso, ¿no? Los quieren. Entonces eso da a pensar de que, ¿por qué los quieren? Porque los trataban bien, pues porque si los hubieran tratado mal, lógicamente los botan a pedradas. No es el caso de los Auris, que son invitados en cada fiesta, algunos llegan, otros no, incluso de Lima, y hay hasta llanto, se abrazan con la gente. Los Auris se fueron, dejaron la casa hacienda, al día siguiente nomás, dejaron la casa hacienda de don Juan y lo que hoy día posteo como la casa hacienda de doña Juana, o sea, de doña Juana Bonilla Villalobos, esposa de don Juan Auris Pastor. El corazón de don Juan Auris Pastor, deduzco, con cierto sentimentalismo, no tanto de historiador, de que fue un hombre de corazón grande. Él visitaba cada 15 días o cada mes el Club Unión y Patriotismo, y principalmente el Casino Civil de Lambayeque, hasta donde se iba con don José Díaz Relaiza y mi abuelo, don Enosuke Maeda, que era un japonés altazo de 1,80 m y tantos, en esa época muy alto, y el fornido don José Díaz lo llevaba como amigos y tal vez como seguridad.
Pudo haberse casado en tantas fiestas de gala como para hacer una película, ¿no? Como eran las fiestas entre hacendados, entre ricos, entre latifundistas. Más de una joven buena moza, me imagino, si yo fuera el director a lo Clint Eastwood de una película, me imagino que don Juan, joven, buen mozo, como se le ve en las fotos, con mostachos así, y bien internado, con su frac y todo, más de una doncella debe haberse dado por enamorado o pretendiente. Pero don Juan se casó con una dama andina, que me disculpen los amigos auris, una andina tan sencilla que llegaba a Batangrande a vender sus productos agrícolas, aunque no era pobre, porque ahora sé que el padre de la señora Juana Bonilla tenía cientos de cabras por el lado de su tierra de origen, que creo que es Cayoyuc, en la sierra. La señorita Juana fue vista por don Juan y se enamoró. Y no solamente se enamoró, se casó con ella. Y según me dicen sus descendientes, le hacía los mejores regalos de porcelana, losas chinas. La casa Welsh, que tenía crédito abierto ahí, don Juan Aules le traía las mejores joyas para doña Juana. Ojo, no confundir, don Juan Aulis Pastor nunca tocó los bosques. Por ahí dicen que fue un gran guaquero. No, qué ignorancia. Don Juan Aulis Pastor nunca guaqueó. Fueron sus descendientes, pero lo hacían en su hacienda. Y tengo que recalcar, sin defender esta acción de guaquería, de que en los años 30, cuando ellos empiezan a guaquear, 40, 50, 60, donde se descubren los más grandes tesoros SICAN, que gracias a Dios en un 80% no han desaparecido. Fueron vendidos casi en exclusividad a don Miguel Mujica Gallo, que ahora los tiene en su gran museo del Perú. El oro de Batangrande está ahí, aunque sin contexto científico e información y data arqueológica, pero sabemos que fueron de los cementerios del Gran Bosque de Poma. Eso fue por los años 50 a 60. Entonces, cuando los Auris, volviendo a la historia, se me vienen un montón de ideas, no los desalojan, ellos abandonan la casa. Ahora puedo decirles que hicieron mal en dejar, porque nunca debieron abandonar sus casonas. Yo tengo copia del acta en donde representantes de Reforma Agraria y los representantes, los dos Auris Bonilla, firman el acta en San Isidro, en Lima. Consta ahí que se expropian las tierras agrícolas de la hacienda Batangrande, expropiadas por Reforma Agraria, pero en una cápita aparte dice que no se expropia el molino. Claro, ciertamente lo tuvo el señor Osvaldo Auris Bonilla hasta los años 70, que yo recuerdo, hasta que lo transfirió, lo vendió a un señor Peralta. Ahora el molino ha sido invadido, han hecho tiendas, gente de Cajamarca, uno nomás creo que de Batangrande. Ese fenómeno ocurre en mi tierra. No se expropiaba entonces el molino, la casa hacienda y 60 hectáreas que de las 82.000 hectáreas que tuvo don Juan y le dejó a sus hijos, Reforma Agraria le concede 60 hectáreas a todos los Auris y cayó en manos del heredero don Osvaldo Auris Bonilla, un lindo terreno en cabecera de agua en Mayascón, que después lo vendió. Pero volvamos a la Casa Hacienda. ¿La Casa Hacienda legalmente de quién es? ¿Del Estado? No. ¿De Agropucalá? Tampoco. Porque Agropucalá hasta ahora no ha podido exhibir un solo documento que lo amerite como propietario. No está en registros públicos. Yo he hecho un intenso trabajo con el arquitecto Relaiza. Tengo las copias de todos los títulos de propiedad de Batangrande, hasta Reforma Agraria, y no figura la Casa Hacienda. La Casa Hacienda está en estadio de posesión de Agropucalá. Y Agropucalá, por cierto, darle un cocacho, porque tantas veces hemos insistido. Hubo una gran amiga que yo la estimo mucho, pero bien mentirosa. Nos ofreció que Agropucalá iba a dar calaminas, que iba a dar madera, no ha puesto ni un palo y ni una calamina. Agropucalá. La Casa Hacienda se deteriora, ya el módulo 2 se le ha caído el hermoso balcón y esperamos la dación de resolución de ley o la ley de monumento histórico para poder trabajar en su restauración. La Casa Hacienda legalmente, así lo digo yo sin ser abogado, pero sí documentado historiador, es de propiedad de la familia Auris herederos.
Esto quizá en un juicio que parece, no estoy asegurándose, y estaría llevando todavía desde hace años en un juzgado civil de Chiclayo que hasta ahora no resuelve. La casa, legalmente digo, en documentos, es de la familia Auris. Y algo muy importante, revisando el acta de reforma agraria y toda la expropiación, hay dos cosas. No se expropiaron los bosques. Los Auris, bien asesorados, hubieran tomado posesión inmediata de los bosques, hacer aunque sea unas casitas ahí, y ahí estuvieran, con sus grandes fondos, y millonarios ricos, por supuesto. Estoy hablando de más de 30.000 o 50.000 hectáreas de bosques, ¿eh? Cuidado, que era mucho más grande que el área expropiada agrícolamente productiva. Estamos incluyendo Poma, 5.500 hectáreas. Estoy incluyendo La Calera, arrasada por invasores, 1.200 hectáreas. Estoy incluyendo el gran bosque que yo visitaba a caballo con mi padre cuando iba a hacer rodeos, el bosque de Santa Clara y el Verde, que entre los dos harían unas 2.000 hectáreas. El recorrido con mi tío finado Víctor Maeda Montenegro, mi hermano Quique Maeda Asensio, hemos recorrido el gran bosque de Sandial, Santa Clara y el Verde. Tremendos bosques. Estoy hablando del último bosque que visité con mi padre, Jayanquillo, en Motupío, de 800 o 850 hectáreas. No estamos hablando de los bosques, del resto de bosques que sumados creo que serían entre 30 a 50.000 hectáreas de bosques, que en un proceso, creo no mayor de 50 años, Batangrande o Lambayeque, el Perú o el mundo, ha perdido cantidad de miles de hectáreas de bosque debido a los insaciables depredadores, invasores, que lo primero que hacen es hacer leña. Se han llevado cantidad de algarrobos centenarios, uno fotografiado por mí y mi hermano Hernán Maeda en La Calera, que era tan parecido al algarrobo el milenario, que descubre y bautiza a mi padre como el milenario, y yo lo documento, lo publico. Y el segundo, el algarrobo, el místico Don José, que lo inauguro y doy a conocer con el Reina en 1991, cuando yo era jefe regional de Fautur, siendo padrino el ingeniero Chiquitín Salazar, entonces presidente de la Renón, que agrupaba a 3 regiones, Cajamarca, Lambayeque y Amazonas, y yo era jefe de Fautur en todas estas regiones, 3 regiones en una. Y también el doctor Carlos Helera, que rompió la copa de la botella de champán, y nuestro recordado Kimbo con su cantata de Sicán, hicimos la fiesta con un arroz con pato, un cabrito, bastante chicha y cerveza. Ahí, al lado del famoso, y hoy también famoso, el místico Don José, que cuando quieran visitarlo queda a un costadito de la Huaca Las Ventanas. Huaca Las Ventanas. En ese cementerio, aquí está Huaca Las Ventanas, aquí está el cementerio y aquí está Huaca el Loro, para los que conozcan el sitio. En este cementerio, señoras y señores, de este pedazo de cementerio adscrito a Las Ventanas, no a El Loro, se sacaron los tumis de oro en el año de 1936. He podido documentar cerca de 30 tumis de oro. El más hermoso de ellos, robado en el Museo de Pueblo Libre en 1981. Yo lo visité años antes con mi padre, cuando terminé secundaria en el año 77, y todavía estaba el tumi de oro ahí. Fue despedazado e imposible de rescatar y restaurar. Entonces, el tema de reforma agraria suscita bastante interés. En el caso de Batangrande hay copiosa información, los títulos los tiene la familia Auris en resguardo, y quizá algún día lleguen, creo yo, al Museo de Sicán como donación o transacción. Bien podría ser. El acta de fundación de Batangrande sí la tiene el museo, son unas hojitas nomás que ya también creo que se hubieran perdido, pero ahí están muy custodiadas y da lugar a la celebración cada 6 de enero. Ya vamos por el segundo año de la gran celebración de la fundación de mi pueblo Batangrande, donde me crié, no nací, me crié en Batangrande, y ya va por el segundo año consecutivo, y va a ser hasta después que Pepe Maeda no esté aquí, Batangrande seguirá celebrando su gran aniversario. Reforma agraria, Casa Hacienda, injusticia, asalto. El Estado estafó no solamente a los Auris, a todos los hacendados del Perú, diciéndoles: mira, te expropiamos, pero te vamos a devolver con plata. Es lo legal.
El municipio te quita una casa, por ahí pasa una vereda, una calle, un camino y te lo devuelve. Claro, depreciado, no te pagan el justiprecio, se llama el justiprecio que estaba buscando todo el día. Ya se me vino, el justiprecio. Eso no se les ha dado a los Auris ni a ningún hacendado. ¿Qué se llama eso? Estafa. ¿Quién? El Estado. Entonces, quedarse con las manos cruzadas, no. Yo tengo un espíritu no solamente de historiador, de periodista, sino también de justicia. Yo creo que cualquier candidato que llegue al Parlamento, ya senador o ya diputado, por favor tomen apunte, que revisen la ley de reforma agraria y se proceda lo que es justo a devolverles el justiprecio, a devolverles la casa hacienda a los hacendados que nunca se las quitaron, hacer toma de posesión, porque queremos un Perú justo. Mucha gente entiende Perú justo solamente para la clase obrera. No, señores, la justicia y la legalidad debe de aplicarse a todo estrato social. Los ricos no pueden estar exentos también de justicia. Muchos de ellos, como decía un sabio, un filósofo, detrás de una justicia hay un gran crimen, es cierto, pero no creo que en todos los casos. En el caso de Juan Auris Pastor, yo he seguido su vida y ha sido una vida de inteligencia, de arduo trabajo. Se convierte en el primer hacendado y más poderoso del Perú a los 35 años de edad. Entonces no estamos hablando de cualquiera. En aras de la justicia que se haga, que se dicte una ley en donde se obliga al Estado a cumplir su deber, que es devolver los bonos a los hacendados. Y también bregamos por la justicia a la clase obrera. También brego por las comunidades campesinas en donde hay traficantes de tierras y a los campesinos se les deja sin agua. El caso de Olmos, lo del Valle Viejo, el agua de Olmos todo gastado por el Estado. Por ahí dicen que también el empresariado aportó $7 y $1 el Estado, pero ¿beneficio de quién? Para las empresas transnacionales, que son 3, entre ellos Odebrecht. Y de ahí los campesinos, los auténticos dueños de la comunidad campesina más grande del mundo, que es Santo Domingo de Olmos, no tienen agua. Entonces, ¿de qué justicia hablamos, señoras y señores? Así es la historia. Me llevaría muchas horas de hablar sobre historia, pero hasta aquí porque el tiempo ya no da y la garganta tampoco. Pepe Maeda Asensio, desde Chiclayo, Perú. Muchas gracias.